Bueno, Mati, vamos a empezar hoy con el día, como todos los jueves, de Real Estate en 20 minutos. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Muy buenos días, y hoy vamos a hablar de las razones para escribir un libro. Tenemos acá, mostrame, vos tenés tu libro ahí. Yo sí, acá lo tengo. ¿Y el tuyo? ¿Dónde está? Tenemos por aquí, o sea, libros, y vamos a hablar un poquito cuáles son esas razones para escribir un libro. Pero primero contame un poquito cómo se llama tu libro y de qué trata tu libro. Bueno, mi libro se trata de transformar la mentalidad y la vida de los agentes inmobiliarios. Transforma tu carrera inmobiliaria, que salió hace un mes. ¿Y el tuyo? Bueno, ese libro que vos escribiste, o sea, el público son justamente los agentes inmobiliarios que quieren transformar su carrera. En mi caso, yo escribí para los clientes, ¿no? O sea, el libro se llama Invertí en Miami hoy, ¿no? Y habla de justamente cómo inversionistas argentinos específicamente, que es mi público, ¿sí? Cómo hacen para invertir en Miami. Y básicamente el libro habla de todos los pasos que tiene que hacer, la parte legal, el contador, esto, lo otro, típica situación que uno tendría en una charla, pero puesta en un libro para que el cliente se lleve esto, ¿no? Y acá justamente lo que vamos a ver son estas razones, por qué hacemos y escribimos un libro, ¿no? Y acá lo más importante es que justamente nosotros hablamos de esto, ¿no? Que lo más importante no es el libro que leemos, sino el libro que escribimos, ¿no? Porque al escribirlo nos transformamos, siempre hablamos mucho de transformación nosotros, en la persona capaz justamente de enseñar lo que antes solamente sabíamos hacer. Entonces es muy importante este cambio de lugar, ¿no? Donde antes estábamos en un lugar y ahora nos ponemos en otro. Entonces cuando uno decide escribir un libro, ¿sí? No solo estamos escribiendo esas ideas, sino que estamos escribiendo una nueva versión de nosotros mismos. ¿Qué decís, Marce? Así es, Mati. La verdad que yo antes pensaba que escribir un libro era para autores, para gente que le gustaba la literatura. Yo tengo a mi hija que estudió letras y yo decía que era para ese tipo de gente. Yo estudié ciencias económicas, soy más de matemática. Nunca había pensado en que podía escribir un libro, que era solo reservado para ellos. Y en mi caso, escribir este libro no fue algo de ego, sino algo de servicio, de transformarme yo y de darle a la gente. Pero de verdad que si hoy estás pensando en que ¿tenías ganas alguna vez de escribir un libro? Puede ser hoy el día, ¿no? Empezar a poner eso en papel y empezar a escribir. Pero, Mati, te voy a decir algo. Lo que me ha transformado a mí fue increíble. Fue no solamente un logro, sino una transformación. Y hoy vamos a hablar de cuáles son los beneficios y cómo hacerlo, ¿no? Así es, no se trata de, o sea, tener un libro, sino que se trata de esto de que vos hablabas de convertirse en autor, ¿no? Autor, autoridad, ¿no? O sea, cuando nosotros escribimos un libro, una de las cosas que pasan es que pasamos a convertirnos en una autoridad en la materia, porque cuando vos le das un libro a un cliente o le das un libro a un colega, te posiciona en que sos una persona que volcó ese resultado. Y muchos quieren resultados diferentes, tal vez, pero pocos están dispuestos a hacer esa transformación que vos hablabas de escribir ese libro. Y mirá, si vos querés escribir ese libro, nosotros te podemos ayudar. Así que contactanos para justamente recibir ayuda para escribir tu primer libro. ¿Cómo te sentirías, cómo te verías, ¿no? Con tu primer libro, mostrándole ese libro a tu familia, a tus clientes, a tus amigos, a tus colegas, esa sensación de decir, ok, hice algo, ¿no? Escribir un libro, plantar un árbol, cosas que en la vida uno a veces tiene que hacer, ¿no? Así es. Y solo hay que tener una historia que valga la pena para contar. Y todos tenemos una. La diferencia está en quién se anima a escribirla, ¿no? Entonces, si querés, Mati, vamos a empezar con los beneficios que tiene escribir el libro. Y uno que ya lo nombraste es esa autoridad instantánea. Y de verdad que sí te da esa autoridad. Yo, desde que lancé mi libro, noto algo súper curioso. Las personas me escuchan distinto. No porque yo haya cambiado, sino porque mi mensaje ahora tiene un formato tangible, ¿no? Y esto te genera respeto, esa credibilidad inmediata, ¿no? Entonces, Mati, la verdad que sí, la autoridad es increíble lo que te deja este libro de ser tuyo, ¿no?
Sí, sí, y no solo te posiciona, sino que también te eleva mentalmente, ¿no? Te hace pensar en ese impacto que vas a tener sobre los clientes, sobre los colegas, sobre el público, el que está escribiendo. Y el libro es la evidencia física de tu transformación, ¿no? O sea, es como que en ese libro también uno manifiesta esa transformación personal. Entonces, justamente una persona que por ahí lleva 10 años mostrando propiedades y atendiendo clientes, puede escribir un libro que es justamente de mostrar casas a construir relaciones. O alguien que hizo un equipo de broker o team leader, mejor dicho, de vendedor o de sales associate a broker o team leader. Contar esa historia. O para inversionistas, ¿no? O sea, de cómo hacer ese proceso de compra. Y eso es algo muy importante. Pero un libro no solo habla de lo que haces, sino de por qué lo haces. ¿Sí? Es la forma que podemos dejar ese legado, ¿no? El propósito y el legado es súper importante. Entonces, el libro ese que escribís no es para vos, es para los que vienen después de vos. Ese libro te trasciende, ¿no? Entonces, cuando uno encuentra ese propósito, se escribe desde el alma y no desde el ego, ¿no? Un libro no es un proyecto de marketing, es una forma de servir, aunque también funciona como una herramienta de marketing muy poderosa, ¿no? Es muy importante entender que el propósito de nuestras experiencias, de nuestras lecciones, es ese legado que vamos a poner en el libro para que el resto pueda justamente beneficiarte. Entonces tenemos que estar pensando en eso, en qué va a querer ese lector, cómo podemos ayudar a ese lector, cómo podemos nutrir a ese lector para que justamente el libro tenga valor, ¿no? Así es, Mati, la verdad que lo que decís, dijiste algo, te obliga a pensar. Y me quedé pensando mientras que hablaba que yo cuando escribía mi libro me di cuenta que tenía que ordenar mis ideas. Me obligaba a ordenar porque sabía mucho, pero estaba como muy desordenado, ¿no? Y el proceso eso te ayuda a estructurar, a priorizar, a darle formato a ese conocimiento y a limpiar un poco tu mente. Entonces, ¿sabes qué es lo importante y qué es lo que no es tan importante? Entonces, te obliga a decir, bueno, ahora voy a ordenar mis ideas, cómo van a ser mis ideas. Y eso, de verdad que es súper importante porque ahí está el otro beneficio que es que aprendes a comunicar de la mejor manera. O sea, transformas tu proceso en ser mejor comunicador. Y un libro te enseña a hablar mejor. Para poder escribirlo necesitas transmitir, pero un libro se escribe mal, pero se edita bien. Nosotros tenemos que pensar que podemos estar escribiendo. Yo muchas veces me levanté bien temprano con café en la mano y empezaba a escribir y a escribir y a escribir. No me importaban las faltas, no me importaba cómo lo expresaba, cómo lo escribía, pero después la edición lo volví a leer y ahí es donde te das cuenta que es importante editarlo bien, pero no escribirlo de entrada bien, Mati. Así es, y también un libro te da, por supuesto, posicionamiento y autoridad, ¿no? O sea, tu libro es tu credencial más poderosa. En un mundo donde todos hablan, el autor es el que se escucha, ¿no? Entonces, cuando tenés un libro, dejas de ser uno más y pasás a ser una voz, ¿no? Porque tenés como una voz específica. El libro no te da autoridad, te la ganás al escribirlo. No es el libro el que te da la autoridad, sino que uno se la gana cuando lo va escribiendo, ¿sí? Una cosa es decir que soy un experto, ¿no? Porque todos somos el número uno, el mejor de la zona, esto, lo otro. Y otra distinta es mostrarlo con un libro en las manos, ¿no? El libro te da esa autoridad y te da ese posicionamiento, ¿sí? Que te diferencia del resto. Y acuérdense que en el mercado inmobiliario es súper importante diferenciarse. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, muchos colegas, hay mucha oferta, todos conocen a algún realtor, tiene un amigo, un primo, alguien que es realtor, pero no todos conocen a un realtor que justamente escribió un libro y que puede justamente digamos, decirnos qué hacer, ¿no? Entonces el libro no te posiciona porque tengas títulos, te posiciona porque da prueba de lo que sabes y además que lo enseñás, ¿sí? Los clientes confían más
en quien enseña que en quien vende. Y esto es algo muy importante, ¿sí? Porque acuérdense que nosotros tenemos que dar valor y un libro justamente es esa representación de ese valor. Pero también, ¿sí? Es como una valla publicitaria que trabaja las 24 horas en cualquier lugar del mundo. A mí me ha pasado el otro día en un evento que era con amigos, donde justamente por el tema de tener el libro, ¿sí? O sea, las personas estaban justamente hablando del tema de real estate, estaban hablando, mirá, qué interesante, y te hacen preguntas de, bueno, ¿y cómo haces esto? ¿Y cómo haces lo otro? Entonces, es una herramienta de marketing también muy, pero muy poderosa, ¿no? Así es, porque cuando entras con un libro, entras a la mente de alguien, no te está escuchando por 20 minutos. Un post se muere, un video tiene poca duración, pero un libro puede en 10 años alguien agarrar tu libro, leer una frase y decir, esto me está resonando, esto me cambió. Entonces estás dejando entrar a la mente de otras personas y eso genera una conexión muy distinta. Y ahí entendí que el verdadero éxito no está en los números o en la ganancia, sino en el impacto que podés generar a los demás. Porque las ventas de real estate te dan ingresos, pero el libro te deja un legado. Y a mí, Mati, te digo la verdad, se convirtió en bestseller el domingo y tener mi nombre al lado de bestseller a mí no me cambió, pero sí cambió la percepción de la gente. Los demás perciben diferente. Entonces te da una credibilidad increíble. Y la verdad es que el hecho de tener un libro es cómo te percibe el resto, aparte de la transformación de cada uno, ¿no? Así es. Y también, o sea, un libro, cuando escribís un libro, no solo ordenás palabras, ¿sí? En el libro, sino que ordenás tu mente. Entonces, poner tus ideas en papel te obliga a pensar con estructura y sobre todo a actuar con un propósito. Un libro es como una radiografía de tu forma de pensar, ¿sí? El papel no miente. Cuando escribís se ve realmente si sabés o no lo que decís. Entonces, muchos agentes inmobiliarios tienen conocimiento, pero pocos lo tienen organizado. El libro convierte experiencia en un método, ¿sí? Entonces, ese desorden mental se traduce en desorden profesional, ¿no? Entonces, cuando escribimos un libro nos obliga a ponernos ese orden, en darnos una estructura que después, cuando uno habla, ¿sí? Después de haber escrito el libro, también encontró esa estructura y empieza como a ordenarlo de una forma distinta. Empieza a hablar con el cliente de una forma distinta. Cuando podés explicar lo que haces, ahí recién entendés lo que haces, ¿sí? Es como que le da como esa vuelta de tuerca muy importante. Entonces, el libro termina siendo esa herramienta de claridad que transforma el creo que sé en sé exactamente cómo hacerlo, ¿no? Entonces es muy importante en este punto de claridad, ¿sí? Porque esa estructura mental que te da el libro hace que te veas de una forma distinta, ¿no? Y por eso es tan importante, hablando de estructura, Mati, es que lo primero que uno tiene que hacer es dividir las ideas en 10 temas principales o en 5 temas o en 5 capítulos, pero no quieras escribir todo un libro entero, sino como hay que hacer segmentos de cada tema y esos temas vas a tener que empezar a trabajar en cada tema o en cada subtema, pero es importante tener una idea principal dividiéndola en partes, ¿no, Mati? Por ejemplo, si estoy escribiendo sobre ventas, puedo poner algo el día que perdí una venta que me enseñó a vender sin miedo, por ejemplo. Pero, o sea, tenés como que empezar a darle forma en un modelo macro, digamos, para después ir llevándolo a cada pedacito, ¿no, Mati? Así es, y pensemos también en el libro como una herramienta de marketing y de atracción de clientes, por ejemplo, ¿no? O sea, fíjense, tu libro habla de vos incluso cuando no estás, ¿no? Es la versión más elegante y poderosa de tu marketing personal, ¿no? Un libro es el mejor folleto que podés tener, porque no se tira, no se olvida y no se borra. Entonces, el otro día justamente estaba en una reunión con clientes donde uno de los incentivos para ir a la reunión, para presentarse en la reunión era, si venís a la reunión te llevas el libro, ¿no? Y cuando los clientes se llevaban el libro, yo pensar que ese libro posiblemente esté en la biblioteca del cliente por
años y años y años y años, porque generalmente la gente no tira los libros, sino que los pone en la biblioteca, los lee, no los lee, por ahí se los da a alguien, por ahí los lee el hijo, pero son cosas que van a perdurar en la casa del cliente, ¿no? ¿Cuántas oportunidades, ¿sí? Tenemos de hacer eso, de meternos en la casa de alguien en forma permanente con nuestro libro, ¿no? Entonces, mientras otros persiguen clientes, el autor justamente los atrae. El libro no es un gasto, ¿sí? Porque uno piensa, bueno, tengo que gastar en imprimirlo, sino que es una inversión, te posiciona, te diferencia y te abre puertas que la publicidad no abre, ¿sí? Porque en un mundo donde los anuncios de 15 segundos son la corriente, ¿sí? Un libro es una conversión profunda con tu cliente ideal. Entonces, fíjense, cuando el cliente lee el libro, o sea, llega a la reunión confiando en vos, ¿no? O sea, es una situación totalmente distinta cuando el cliente llega después de leer el libro, ¿sí? Que antes de haberlo leído o antes de conocerte, ¿no? Entonces, no tenés que decirle qué tipo de profesional sos al cliente, él lo siente después de leer tus páginas. Entonces, el libro no vende propiedades, vende confianza, que es exactamente de lo que nosotros hablamos, ¿no? O sea, nosotros hablamos de no vendemos propiedades, vendemos confianza. El libro es la mejor forma de mostrar eso e implementarlo, ¿no? Así es, Mati, la verdad a mí me cambió también la forma de verme a mí misma, ¿sabes? Durante años me identifiqué como realtor, líder, mentora, pero escribir me obligó a detenerme y a mirar quién soy interiormente, ¿no? Aparte de todo eso, aparte de ser mamá, esposa, ¿cuál es la historia que yo puedo contar, la experiencia que puedo dar para inspirar a otros? Entonces, cuando uno se pone a pensar en que voy a escribir un libro, ¿cuáles son mis logros, no? Y ahí me di cuenta que algo de mi historia sí valía la pena y todos tenemos esa parte de la historia que tenemos para contar y que puede inspirar a otro y que inspire a una persona ya vale la pena, porque muchas veces estamos enseñando a otro y no nos damos crédito por todo lo que nosotros atravesamos, por la experiencia que tenemos. Entonces, a mí el libro me enseñó a esa parte de entender mi vulnerabilidad también en algunas partes y saber que puedo inspirar a otras partes, a otras personas. La verdad que eso de verme a mí misma y de verme esa persona disciplinada, con ese compromiso que durante meses, cuando me levantaba a escribir temprano y a veces frustrada porque no sabía y cómo lo hacía y que esto y que se me borró y que no lo escribí y dónde está, y a veces tenía ideas que no tenía un papel y un lápiz, entonces se me borraba la idea o no me la acordaba. Entonces esa disciplina, esa frustración que pasás al escribir el libro, que lo querés subir a Amazon y que, bueno, muchas cosas que pasás por todo eso te ayudan a transformarte, te ayudan a verte de otra manera y de verdad a sentirte orgullosa después de poder ayudar a otras personas, ¿no, Mati? Totalmente, o sea, no se trata de tener el tiempo para escribir ese libro, sino de convertirte en la persona que cumple con sus propias promesas. Un poco lo que decía Marce, ¿no? Escribir un libro es un acto de madurez profesional, ¿sí? El libro no empieza cuando escribís la primera página, sino que empieza cuando decidís dejar de postergarlo. Muchos dijeron, yo quiero escribir un libro, pero lo postergan. Entonces, cuando uno logra eso, muestra justamente esa madurez, que hemos logrado dejar de procrastinar, ¿no? No es falta de tiempo, es falta de compromiso con ese siguiente nivel, ¿sí? El miedo no desaparece antes de escribir, desaparece mientras estás escribiendo. Entonces no tenemos que dejar de tener ese miedo, sino que nos tenemos que lanzar y a partir de que nos lanzamos, entonces vamos a dejar de tener ese miedo. Entonces no necesitamos estar listos para escribir, porque si nos preguntan a nosotros cuando antes de empezar no estábamos listos, ¿no? Simplemente fue un proceso que fuimos viviendo, ¿sí? Necesitamos empezar para volvernos listos, ¿sí? O sea, tienen que arrancar con esto. Entonces, cada capítulo que terminás es una conversación que ganás con vos mismo, ¿sí? El libro no solo te enseña a escribir mejor, sino te enseña a cumplir mejor con vos mismo, ¿no? Entonces, si podés sostener el proceso de escribir un libro, podés sostener cualquier meta grande. Y hoy en día, un libro para escribirlo, puede llevar entre 1, 2
hasta un año, ¿sí? O sea, desde 1 o 2 meses hasta un año, depende de la profundidad, depende lo que escriba, y hay muchas herramientas para poder hacerlo, con lo cual creo que si estás decidido a hacerlo, contactate con nosotros que te vamos a saber cómo orientar y cómo ayudar para dar este paso. ¿Qué decís, Marce? Así es, no hay que esperar a tener tiempo, experiencia o dinero. Esperar a tener un mensaje solo que valga la pena para compartir. Así que ya saben, mi libro Transforma tu carrera inmobiliaria se encuentra en Amazon. Mati, ¿el tuyo está en Amazon? El mío no, el mío es para clientes argentinos, no está en Amazon porque básicamente es para entregar físico en Buenos Aires, así que está en Argentina, digamos, si ustedes son de Argentina y quieren comprar el libro, pero es para clientes, o sea, se los puedo dar Hacer si lo llegar. quieren ver en físico, digamos, pero no está en Amazon intencionadamente. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Mati, con esto nos despedimos. Nos vemos en el próximo capítulo, como todos los jueves de 20 minutos de Real Estate. Un placer siempre. Y me encanta recibir esos mensajes y esos llamados después de esto para que me pregunten o nos pregunten a Matías o a mí sobre lo que estamos hablando. Nos vemos, Mati. Chao, chao. Chao.